En el corazón latente de Johannesburgo, Sudáfrica, se erige una estructura imponente, un coloso de concreto y vidrio, cuya presencia es inconfundible en el horizonte de la ciudad. Esta torre, conocida como Ponte City, alberga en su interior relatos oscuros y perturbadores que han quedado enterrados en sus entrañas. En sus años de decadencia, este rascacielos se transformó de un símbolo de modernidad a un laberinto de sombras y desesperanza. Durante la década de 1980, la situación en Sudáfrica comenzó a cambiar drásticamente. La agitación política y la crisis económica arrastraron a la nación a un abismo de incertidumbre y temor. En medio de este caos, el edificio, que una vez brillaba con la promesa de lujo y progreso, comenzó a desmoronarse tanto física como espiritualmente. Lo que alguna vez fue un hogar para la élite se convirtió en un refugio oscuro y peligroso, un verdadero infierno vertical. A medida que las condiciones de vida en Johannesburgo empeoraban, la torre se convirtió en el último recurso para muchos de los marginados de la sociedad. Las historias que emergen de este periodo son inquietantes. Cada piso del edificio contaba una historia de sufrimiento y abandono. Los pasillos, antaño llenos de vida, se convirtieron en corredores de miedo y silencio. Los apartamentos que una vez ofrecieron vistas panorámicas, ahora eran guaridas sombrías, con ventanas rotas y paredes descascaradas. El núcleo del edificio, conocido como La Luz, fue concebido como un espacio vacío que permitiría la entrada de luz natural a todos los apartamentos. Sin embargo, en esos años oscuros, este núcleo se transformó en un pozo sin fondo, un abismo lleno de escombros y basura. Se decía que el aire era denso y pesado, impregnado de una mezcla de olores desagradables y la constante sensación de peligro inminente. En la penumbra de este núcleo se acumulaban restos de vidas rotas y sueños desvanecidos. El crimen y la violencia se convirtieron en compañeros constantes de los residentes. Las pandillas controlaban los pisos como señores feudales, imponiendo su ley a fuerza de intimidación y brutalidad. Las noches eran testigos de enfrentamientos sangrientos y gritos de terror que resonaban en los corredores oscuros. Los relatos hablan de cuerpos encontrados en los rincones más recónditos, víctimas de la violencia desenfrenada que se apoderó del edificio. Los pisos superiores, una vez símbolo de estatus y exclusividad, quedaron desolados y en ruinas. Las ventanas rotas permitían que el viento helado y el agua de lluvia se colaran sin impedimento, creando un ambiente lúgubre y desolador. Los pocos residentes que se atrevían a subir hasta esos niveles lo hacían con la esperanza de encontrar algún tipo de refugio, aunque fuera temporal, pero la mayoría prefería quedarse en los pisos inferiores, donde al menos había una tenue sensación de seguridad en la proximidad de otros seres humanos. El núcleo, ese vacío central que alguna vez simbolizó la luz y la apertura, se había convertido en un vertedero de desperdicios y desesperación. Desde el primer piso, la basura se acumulaba sin control, convirtiéndose en un símbolo palpable de la decadencia y el abandono. Los relatos más oscuros hablan incluso de cuerpos arrojados al vacío, víctimas de la violencia y la desesperación que impregnaban cada rincón de la torre. Este núcleo oscuro y tenebroso se convirtió en el corazón podrido de una estructura que una vez simbolizó esperanza y progreso. A medida que la violencia y el crimen crecían, la policía y las autoridades locales evitaban la torre, considerándola una zona de guerra urbana. Los residentes estaban a merced de las pandillas que imponían sus propias reglas y castigaban a quienes se atrevían a desafiarlas. Los relatos de este tiempo hablan de individuos desaparecidos sin dejar rastro, de familias separadas por la fuerza y de una comunidad rota por el miedo y la desconfianza. Los pasillos del edificio eran como laberintos oscuros donde el eco de los pasos resonaba como una advertencia. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y manchas, testigos mudos de las batallas libradas en su interior. Las puertas de los apartamentos, muchas de ellas destrozadas o reforzadas con cualquier material disponible, eran las últimas líneas de defensa para los residentes.
Dentro de cada apartamento, la lucha por la sobrevivencia era constante. Las ventanas cerradas con tablas y los muebles apilados contra las puertas eran una prueba de la paranoia y el miedo que dominaban la vida diaria. Los niños que crecieron en esta época lo hicieron en un ambiente de constante peligro y privación. Las escuelas eran inalcanzables para muchos y las calles y pasillos del edificio se convirtieron en sus patios de recreo. Los relatos de aquellos que vivieron su infancia en esos años son sombríos, llenos de recuerdos de violencia y pérdida. Pero incluso en medio de tanta oscuridad, algunas chispas de humanidad brillaban. La solidaridad entre los vecinos, aunque frágil, era un salvavidas para muchos. Las redes de apoyo informal surgieron como una respuesta natural, permitiendo que algunos encontraran un respiro en medio del caos. El núcleo, una vez más, juega un papel crucial en estos relatos. Convertido en un vertedero improvisado, la basura no solo era un problema de salud, sino también un recordatorio constante de la falta de control y orden. Las leyendas urbanas que surgieron alrededor de este espacio son numerosas. Se decía que el núcleo era un portal al infierno, un lugar donde las almas perdidas vagaban en busca de redención. Los más supersticiosos evitaban acercarse, temiendo que los espíritus de los fallecidos reclamaran a los vivos para acompañarlos en su miseria eterna. La luz natural, que una vez fue una característica distintiva y apreciada del diseño del edificio, apenas lograba filtrarse a través de las capas de suciedad y los montones de desechos. Las sombras dominaban el espacio, creando un ambiente de penumbra que afectaba tanto física como emocionalmente a los residentes. La falta de luz y la omnipresente sensación de claustrofobia contribuyeron a un ambiente de desesperanza y desolación. En los niveles más bajos, la situación era igualmente desesperante. Las áreas comunes, como el lobby y los espacios de recreación, estaban en ruinas. Los ascensores, en su mayoría inoperativos, eran trampas mortales en potencia. Los residentes a menudo se veían obligados a utilizar las escaleras, lo que aumentaba el riesgo de los ataques y los robos. El sonido de pasos en las escaleras era motivo de alarma, ya que nunca se sabía quién podía estar subiendo o bajando. Las zonas que alguna vez fueron lugares de reunión y socialización se convirtieron en terrenos baldíos, evitados por todos. La electricidad y el agua eran servicios intermitentes en el mejor de los casos. Los apagones eran frecuentes, sumiendo el edificio en una oscuridad total que solo intensificaba el miedo y la inseguridad. La falta de agua potable obligaba a los residentes a encontrar soluciones improvisadas, a menudo peligrosas, para satisfacer sus necesidades básicas. Los baños comunales, cuando funcionaban, eran focos de enfermedad y suciedad. Las historias de aquellos tiempos incluyen relatos de personas atrapadas en sus propios apartamentos. La falta de servicios básicos como la recolección de basura y el mantenimiento de las instalaciones contribuyó a un entorno de degradación constante. Los olores de descomposición y el hedor de los desechos humanos y animales eran omnipresentes, haciendo que la vida diaria fuera casi insoportable. En medio de todo este caos, surgieron figuras que aún sin rostro se convirtieron en leyendas urbanas. Se habla de un hombre misterioso que vagaba por los pasillos, vestido con harapos y con una mirada que lava la sangre. Nadie sabía su nombre ni su historia, pero su presencia era constante. Se decía que aquellos que cruzaban su camino nunca volvían a ser los mismos, como si una sombra oscura se apoderara de sus almas. Las noches eran especialmente temidas. Los sonidos de peleas, gritos y llantos eran constantes, interrumpiendo el ya frágil sueño de los residentes. Las historias de fantasmas y apariciones se multiplicaron, alimentadas por la atmósfera opresiva y la constante sensación de peligro. Algunos decían haber visto sombras moviéndose con el rabillo del ojo, figuras espectrales que desaparecían al girar la cabeza. Estos relatos, aunque difíciles de confirmar, contribuyeron al aura de misterio y terror que rodeaba el edificio. En este ambiente de desesperanza, algunos residentes encontraron maneras de sobrevivir adaptándose a las nuevas realidades.
Los negocios ilegales florecieron, desde el tráfico de drogas hasta la prostitución. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima.